Bienvenido a Umbrella Legacy. Pluto, un prototipo de bobo experimental desarrollado por la corporación Umbrella que obtuvo su nombre del dios romano del inframundo. Cabe aclarar que Pluto fue un experimento que no formó parte del proyecto Tyrant, lo que significa que no es una boute type o tipo Tyrant, algo que muchos han creído erróneamente con el paso de los años. Su origen se remonta a 1996, cuando Umbrella contempló la idea de investigar la respuesta a la eliminación externa de información visual en un infectado con el virus T, es decir, infectar a un sujeto de prueba y cegarlo quirúrgicamente para ver cómo se adaptaba a ese nuevo estado, sometiéndolo también a procedimientos médicos y quirúrgicos de mejoramiento físico. En el mes de agosto de ese año, Umbrella tomó como sujeto de prueba para el experimento a un prisionero sentenciado a muerte cuya identidad y procedencia se desconocen, con la excusa de emplearlo como sujeto de prueba para desarrollo médico. Este prisionero fue apodado como Alpha y posteriormente fue trasladado a la Bioesfera, unos laboratorios submarinos situados bajo las instalaciones de eliminación de desechos de Umbrella en el Atlántico, las cuales dirigía el investigador Morpheus de Duval, de quien había muchas quejas por parte de sus subalternos debido a que descuidaba las operaciones y medidas de seguridad del complejo. Durante todo un mes el sujeto de prueba se mantuvo retenido y nunca se le informó cuál sería su destino, lo que le generaba incertidumbre y miedo constante. El día 26 de septiembre se inició con el experimento. Los investigadores comenzaron introduciendo una varilla de metal en el lóbulo frontal del sujeto para reducir y aliviar el dolor que pudiera sentir, alegando razones humanitarias, pero realmente fue una lobotomía con el propósito de volver al sujeto más dócil y fácil de controlar. Luego de esta cirugía se le sometió a una infección primaria del virus T, manteniéndose en constante observación. Para el cuarto día del experimento, el 29 de septiembre, se retiraron quirúrgicamente los ojos de Alpha para analizar las posibles reacciones de sus otros sentidos ante los estímulos externos. El 14º día del experimento, el 9 de octubre, se le inyectaron esteroides anabólicos, lo que provocó el desarrollo inusual de las fibras musculares. En comparación con el antes del experimento, el peso del sujeto aumentó considerablemente, lo que llevó a que se tuviera que incapacitar con implementos de restricción de movimientos a partir de ese día. Para el día 36º del experimento, el 31 de octubre, el sujeto de prueba finalmente respondió a la pérdida de la vista, desarrollando una mejora y desarrollo en su sentido del oído que le permitía detectar con precisión la dirección y la distancia de los sonidos, siguiendo los movimientos de sus médicos. A pesar de esta mejora, los científicos llegaron a la conclusión de que el prototipo no cumplía con el estándar requerido para ser considerado una BOW, ya que si era enfrentado con armas con silenciador no podría defenderse y sería prácticamente inútil en un combate, así que contemplaron la decisión de deshacerse de él. En el día 41º del experimento, el 5 de noviembre de 1996, el sujeto de pruebas entró en un estado de intensa furia debido a los anabólicos en su organismo y a las repetidas intervenciones cerebrales a las que fue sometido, lo que ocasionó que utilizara su gran fuerza, tamaño, y nuevas habilidades auditivas para escapar de sus ataduras y del confinamiento en el laboratorio aprovechando las precarias medidas de seguridad causadas por la mala administración de las instalaciones por parte de Morpheus y matando a 5 miembros del personal durante su huida. Tras este incidente el experimento se canceló y Pluto se abrió camino hasta la estación de eliminación de residuos y las alcantarillas de la isla, en donde se le permitió vagar libremente junto a otros prototipos y experimentos fallidos de BOWs, siendo incapaces de abandonar el lugar mientras que eran observados por algunos investigadores de Umbrella que analizaban y reportaban todo nuevo hallazgo o mutación que pudiera ocurrir en dicho ambiente. Posteriormente, tras el cierre de los laboratorios en 1998 y del posterior desentendimiento de Umbrella con la isla y sus instalaciones en general, Pluto permaneció merodeando en esa zona durante varios años más. Físicamente Pluto era un ser humanoide, muy alto y con una gran masa corporal, conformada tanto por grasa como por músculos superdesarrollados producto de la hipertrofia causada por los anabólicos que se le administraron durante su creación, siendo esta masa corporal una especie de armadura que le daba una gran resistencia a los ataques de armas de fuego convencionales, y a pesar de su gran volumen Pluto era sorprendentemente ágil,
siendo capaz de correr a gran velocidad por periodos de tiempo extensos sin fatigarse, embestir como un ariete y saltar grandes distancias para atrapar o aplastar a sus presas. Lastimosamente sus fuertes pisadas y un extraño gorgoteo que emitía al atacar descartaban la posibilidad de ser usado como un dispositivo de infiltración sigiloso en un área de conflicto. Su brazo derecho conservaba su aspecto humano, pero presentaba una gran herida abierta y algunos huesos expuestos y protuberancias óseas a modo de picos en su antebrazo, mientras que el izquierdo aumentó de tamaño desde su hombro y se deformó de tal manera que su mano tenía un aspecto de una pinza de 5 puntas, muy parecida a una estrella de mar. Así entonces la criatura usaba ambos brazos como mazos para golpear y derribar a sus oponentes. Finalmente, su cabeza presentaba una gran cicatriz causada por los múltiples y continuos procedimientos cerebrales a los que fue sometido durante su creación, dividiendo su cráneo de forma horizontal y manteniendo unida la bóveda craneal solo con unas grapas metálicas de forma temporal, ya que nunca se permitió la curación ni soldadura de los huesos del cráneo. Para la madrugada del 22 de septiembre de 2002, luego de los hechos del incidente ocurrido en el barco Spencer Rein, y después de que Morpheus realizara una amenaza de ataque bioterrorista a los Estados Unidos y a China, el agente del Comando Estratégico de los Estados Unidos, Bruce McGivern, y la agente de inteligencia del Ministerio de Seguridad Estatal de China, Fong Link, llegaron a la base de Morpheus, la isla de las abandonadas instalaciones de eliminación de desechos de Umbrella y la biosfera. Siguiendo el rastro de Morpheus, la agente Von Klick se topó con Pluto en las alcantarillas del complejo, pero a pesar de estar justo enfrente suyo, notó la ceguera de la criatura al permanecer inmóvil y no ser detectada. Mientras observaba cómo Pluto se marchaba hacia lo profundo de las alcantarillas, ella decidió seguir su rumbo por el camino contrario. Momentos más tarde, fue el agente McGivern quien se topó con la criatura, la que lo detectó e intentó aplastar al llegar a la zona de la bodega y el ascensor que llevaba a la biosfera. Después de la sorpresa, el agente notó la ceguera del monstruo y se ayudó de las cajas almacenadas para ocultarse y atacarlo con su pistola con silenciador. El cuerpo de la criatura era impenetrable, pero su cabeza era vulnerable, así que McGivern concentró sus ataques en ese punto, y al poco tiempo logró soltar las grapas que mantenían unido su cráneo, lo que hizo que el cerebro de la criatura literalmente saltara de su cavidad craneal. Esto afectó a Pluto de modo que aunque seguía tratando de localizar y alcanzar a McGivern ya no realizaba ningún otro ataque, muriendo finalmente luego de que el agente disparara y le destruyera el cerebro, siendo este el fin de Pluto y la única aparición de este tipo de bug. Con esto llegamos al final de este video. Si el contenido fue de tu agrado, dale like y compártelo en tus redes sociales. También recuerda suscribirte y darle clic a la campana de notificación para así estar al tanto de cuando suba nuevo contenido. Por último, no olviden seguirme en mi página de Facebook, Umbrella Legacy, para ver curiosidades, noticias y más contenido sobre la saga de Resident Evil. Soy la Reina Roja, y esto es Umbrella Legacy.